A parella de arquitectos Guadalupe Piñera e Jesús Irisarri contempla a obra rematada. A nova sede do Colexio de Arquitectos de Vigo é unha nova praza para a cidade e para o cidadán. O edificio, situado no centro urbano de Vigo, resume o espírito de traballo dos arquitectos. Actuamos con entera libertad en el sentido de decir, vamos a hacer una arquitectura que sea el reflejo de lo que nosotros pensamos, cómo entendemos una construcción, cómo entendemos un espacio, cómo entendemos la relación de un edificio con la ciudad, cómo entendemos el espacio colectivo vinculado, cómo entendemos una relación interior-exterior y, por supuesto, a todo eso sumarle intereses que nosotros tenemos desde el principio y que ahora ya son comunes. Vamos a superponerle la necesaria vocación de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. A cara exterior sorprende polo seu atrevemento. A súa forma é poliédrica e a súa cuberta exterior foi feita en policarbonato, un plástico translúcido e moi resistente que permite que a luz natural invada o espazo interior. La elección de los materiales llega no por criterios meramente decimonónicos en cuanto a estética, en cuanto a cómo se aprecian, se ven, sino son más en cuanto a prestaciones y en cuanto a ser coherentes con la idea arquitectónica que se está construyendo. Aquí comeza o desenvolvemento práctico dunha arquitectura preocupada polo aforro enerxético, conseguir luz e calor de balde. Esa é a grande achega desta arquitectura. El tema de la luz para nosotros siempre es muy importante. Lo comentábamos antes, en un clima como el que tenemos aquí, la iluminación en los espacios interiores es algo que se desea. Eso por un lado. Y luego por otro, también es muy importante el funcionamiento climático, que en este edificio en concreto es una parte fundamental de su nacimiento y de su desarrollo. El edificio nace como una serie de espacios que están, digamos que protegidos por un colchón de aire que nosotros calentamos o ventilamos a través de las aperturas de ese colchón y que, digamos, protege los espacios interiores, les hace estar en un entorno más controlado, de manera que no haga falta implementar otro tipo de tecnología, bueno, pues como aires acondicionados, etcétera, etcétera. No interior os espazos son amplos. A nova sede do Colexio de Arquitectos é un edificio de oficinas cun soto, 2 baixos e 4 plantas. É un espazo de traballo que se abre cara á cidade. A actuación arquitectónica tivo continuidade no desenvolvemento dun proxecto urbano público, a creación dunha nova praza para o goce da cidadanía. Unha praza adaptada á topografía en desnivel do terreo. Eso hace que la plaza incorpore de una manera mucho más natural cosas que normalmente se implementan después, mobiliarios urbanos, etcétera. Nosotros hemos resuelto el equipamiento urbano a través de la topografía. Justo cuando necesitamos una plegadura, generamos un banco, generamos un apoyo, generamos un espacio verde. Queríamos que fuera importante en la plaza el paso del tiempo, que se percibiera mucho el paso de las estaciones, ¿no? Y de ahí fue la elección de las especies vegetales, ¿no? En la pérgola, la glicinia, que en primavera va a hacer que la plaza cambie mucho y además va a acercar el verde a los propios habitantes del edificio, ¿no? Arquitectura e urbanismo sostibles, investigación con novos materiais e entender a arquitectura como un feito cultural. Eses principios básicos están no traballo do estudio Irisarri Piñera. La gente ha sido sensible a que hay un nuevo edificio, le llama la atención, luego por lo tanto hemos dejado algo para la sociedad, hemos dejado una plaza, hemos dejado de verde y eso es la satisfacción que da al riesgo, porque ese componente de riesgo sí es verdad que lo asumes y lo tienes. A Casa dos Arquitectos de Vigo cambiou de autor. A anterior sede estaba neste edificio do arquitecto vigués Xosé Barbo. A de hoxe xa é da parella Irisarri Piñera, o presente da arquitectura contemporánea galega.